Buenas tardes, soy Isabel Cristina Herrera Holguín, estudiante de Psicología, séptimo semestre, Corporación Universidad Minuto de Dios. En este video hablaré sobre una estrategia para resolver un conflicto, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el curso Resolución de Conflictos, específicamente de los métodos alternativos en la resolución de conflictos. Los métodos alternativos para la resolución de conflictos son la forma como la sociedad civil se convierte en un actor activo. Antes de empezar con mi exposición, quiero hablar sobre unos apartes que tiene el texto guía de curso Resolución de Conflictos, en donde se mencionan las leyes que reglamentan este tipo de alternativas para la resolución de cualquier conflicto ciudadano. Primero está el artículo 13, en donde la Constitución Política de Colombia, la justicia es definida como el derecho a la igualdad de fondo, o sea, como una medida armónica para la ayuda de la convivencia hacia la convivencia y hacia un cambio social. En el capítulo 5, el artículo 95, numeral 7 y 9, hace referencia a los deberes y derechos de los ciudadanos y se plantea el deber de todo ciudadano colombiano de participar en el buen funcionamiento de la justicia, además de participar en su financiamiento. En la Ley 23 de marzo de 1991, el Congreso decretó los mecanismos que poseemos como colombianos para tener acceso a esta justicia y que ciertos conflictos pueden ser gestionados a través del arbitramiento, conciliación laboral, conciliación familiar, conciliación administrativa y conciliación en equidad. Y para esto se podrá revestir funcionarios públicos para que cumplan estas funciones en casos especiales. Entonces todo colombiano mayor de edad o menor, representado por un adulto, puede presentar ante un juez o autoridad con esta competencia una petición de intervención estatal en asuntos relacionados con conflictos familiares, laborales, comunitarios, jurisdiccionales, siempre y cuando sus objetivos sean claros, no lleguen a hacer en contra o acciones en contra de los derechos personales de los otros o los derechos colectivos, y además todas estas acciones y todas estas peticiones, si van en contra de los derechos colectivos o personales, también pueden ser judicializadas. Para poder entender mejor qué es una conciliación, el cual hace parte de los métodos alternativos para la resolución de conflictos, he realizado una consulta con un experto. Él es el doctor Juan Carlos Navarrete. En su experiencia como coordinador de Casa de Justicia, él ha atendido numerosos casos en donde la resolución de conflictos se ha realizado por medio de métodos alternativos. Él es abogado, trabajó como coordinador de Casa de Justicia de Buga y actualmente se desempeña en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tuluá. Doctor Juan Carlos Navarrete, ¿podría explicarnos en qué consiste la conciliación y cuál es el proceso a seguir para realizar una conciliación? Bueno, la conciliación es un mecanismo prejudicial con el cual se pretende resolver un conflicto no violando la ley, aceptándola, pero razonando que esa ley se debe cumplir por la voluntad de las partes,
sin necesidad de un hecho contencioso, sin necesidad de un conflicto de carácter. En toda conciliación existen dos tipos de circunstancias que se deben tener claro a la hora del abordaje propiamente dicho, y es que a la conciliación se llega para resolver problemas, pero también hay conflictos. Cuando hablo de problemas me refiero a la materia a resolver netamente racional y jurídica. Conflictos me refiero a todos los hechos que rodean el problema, que no son jurídicos, pero que determinan en la mayoría de los casos el procedimiento que se busca para resolver el problema. Verbo y gracia, cuando hay bienes involucrados dentro de un marco familiar, sin duda hay heridas por la pérdida, hay resentimientos, hay malos entendidos entre las dos familias que dificultan en grado sumo que ese problema, que es perfecta y fácilmente posible de resolver, se vuelva muy complejo por las necesidades emocionales insatisfechas que trae el conflicto de ese problema. Hay dos tipos de conciliación. La conciliación en equidad, que la hacen los conciliadores en equidad, entrenados en cada tribunal para que resuelvan en el justo comunitario problemas de índole muy casero. Y existe la conciliación en derecho, que se desarrolla legitimados por el Estado para ello en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos y en las cámaras de comercio. En este segundo caso, que es el que me referiré, los conciliadores en el derecho son actores que tienen el conocimiento legal para que los acuerdos que se lleguen no vayan en contra de los derechos de las partes. La conciliación no pretende estafar a nadie, tiene como base la justicia. En tanto es así, quien apoya el proceso jurídicamente de resolución del problema nunca puede ir en contra de los mandatos legales, verbo y gracia. Si se trata de una sucesión, jamás podría hacerse una repartición que no fuera la establecida en el Código Civil para los hijos, la esposa y los sobrevivientes. En ese orden de ideas, los conciliadores en el derecho son abogados con una idoneidad legal para resolver el problema, pero también con una sensibilidad y un conocimiento emocional, apoyado muchas veces en psicólogos que están cerca de los centros de conciliación, que a mi juicio particular son necesarios para que cuando se venga a desarrollar el tema de fondo legal, el tema emocional no dilate o impida ese arreglo de problemas. Doctor Juan Carlos Navarrete, en su experiencia como coordinador de Casa de Justicia en la ciudad de Buga, ¿qué caso podría referirnos como un ejemplo de conciliación exitosa? Bueno, en mi experiencia hay muchísimos casos que fueron resueltos por la conciliación, pero refiero específicamente a uno que viene a mi memoria porque recoge muchos elementos del fin fundamental de la conciliación, que es un acuerdo que sirva a todos. Es el caso de unos habitantes del barrio Palo Blanco de Buga, una familia numerosa que al morir sus padres requiere hacer la sucesión. Obviamente eran 8 hijos, una casa pequeña en Palo Blanco que no tenía un avalúo mayor a los 10 millones de pesos catastralmente, que sería algo así como 50 millones de pesos comercial, y que pues al irse a un conflicto litigioso, cada hijo de estos 8 tendría que contratar un abogado y pues el bien quedaría disuelto por el conflicto. El caso es que llegamos a una conciliación con todos los hijos, se fue más allá
y se pensó cómo eso se convertiría en una oportunidad. Ellos llegaron a conciliar, convinieron en desarrollar la sucesión, la cual la levanté en una notaría de Buga. Se hizo la sucesión, todos quedaron como dueños del bien y decidieron en ese lugar, Palo Blanco, donde hay muchísimos camiones porque es ruta de ingreso de mercancía para las fábricas, crear un hotel para camioneros. Ese hotel en Buga existe y es administrado por la familia, que no vive ahí, solamente uno de ellos vive ahí, que trabaja, entonces generó empleo, porque trabaja gracias al hotel de la familia. Se reúnen en diciembre, en Semana Santa, en los puentes, se integra la familia y convirtieron algo que les iba a dar pérdidas económicas en una oportunidad de negocios que por demás entiendo es muy rentable. Gracias, doctor Juan Carlos Navarrete, por su valiosa información para entender cómo podemos hacer uso de este mecanismo y obtener un beneficio en pro del bienestar de todos, en este caso de la unión familiar, además de generar eh, y asegurar la estabilidad económica y laboral, como sucedió en el caso que usted nos ha mencionado. Realmente conocer la existencia de estos métodos alternativos de conciliación, como el de conciliación, nos ha dado las herramientas para mejorar la convivencia y conocer que existen alternativas prácticas que también nos permiten ahorrar tanto tiempo como dinero y es posible defender nuestros derechos de una forma civilizada, eh, llegando a acuerdos y procurando el bienestar de las partes, buscando también una oportunidad a partir de las dificultades para poder mejorar nuestra calidad de vida y así aportar también a mejorar la calidad de la vida de todo colombiano. Pues así disminuyen problemas de convivencia y también se evitarían muchas situaciones violentas entre vecinos o entre personas que en medio de sus dificultades no llegan a acuerdos por sus propios medios, sin un mediador o sin una asesoría adecuada que ahora el Estado también puede brindar.